vamos a dar continuidad a los Ateneos del día jueves del Departamento de Investigación y Docencia de la Clínica Medisur. Hoy le toca al doctor Rázuriz instruirnos e ilustrarnos acerca de la hipertensión arterial severa, el manejo de guardia, protocolo de conducta y de tratamiento. Así que le damos la bienvenida. Las preguntas pueden activar su micrófono en algún momento y plantearlas, o si no, la manda por el chat y al final lo discutimos. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, ¿no se escucha bien? Bueno, en mi opinión, el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy amplio y muy interesante, ¿sí? Es un tema que está relacionado con toda la clínica. Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, digamos, ¿no? Porque la hipertensión arterial no es un número. Y eso tiene que quedar bien claro esto. Y por otro lado, la presión arterial, cuando se la presenta simplemente con un número, no es más que un número. No sé si se entiende. Lo vuelvo a decir, trato de ser más claro. El tema hipertensión arterial es mucho más que un número, ¿sí? Y cuando se hace la presentación de un paciente presentando solamente un valor, no estamos dando nada más que un número, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la presión arterial es una variable. Yo sé que esto puede parecer un poquito redundante, pero es importante que lo recalquemos. ¿No pasa la diapositiva? Esta fórmula que presento acá es conocida por todos. La presión arterial depende básicamente del volumen minuto y de la resonancia periférica. En concreto, no tiene el mismo valor a lo largo del día y en las distintas personas. ¿Bien? Ahí está, perfecto. Por eso es que si, por ejemplo, hacemos un registro de la presión arterial de 24 horas, vamos a tener un registro como el que vemos en esta pantalla, donde salta a la vista que la presión, miren, cambia constantemente de un momento a otro a lo largo del día. Y por otro lado, si comparamos lo que es la presión del día con la presión de la noche, vemos que hay una diferencia, ¿sí? Se nota, ¿no? Y ahí arriba, si bien no vamos a tocar este punto ahora, habla de descenso nocturno de la presión arterial y pone un porcentaje. ¿Y cómo creen que se puede estimar un porcentaje de descenso de presión arterial cuando durante el día hay tantos valores y durante la noche hay tantos otros valores? ¿Cómo podemos hacer para calcular ese descenso de la presión arterial entre el día y la noche, numéricamente? ¿Cómo podríamos hacerlo? Durante el día, si vemos, debe haber 20 mediciones todas distintas, durante la noche 10 mediciones todas distintas. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para calcular cuánto ha descendido la presión arterial durante la noche respecto al día? ¿Cómo? Con un promedio, exactamente, con el promedio. Y el promedio sí que es aproximadamente constante. El promedio de la presión arterial es aproximadamente constante. Pero la presión puntual de cada momento no, es variable, ¿sí? Existen factores que le llamamos presores, que son los que modifican esta presión, por eso, y estamos todo el día sometidos a estos factores, por eso que nuestra presión arterial no va a ser siempre igual, ¿sí? Y en esa variación de la presión arterial hay que tener en cuenta, no hay valores normales, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir explicando un poquito más. La presión, mira, allá, bueno, por ejemplo, para que vean el comportamiento, durante el día hay unos determinados valores, durante la noche son valores menores y a la mañana típicamente hay una elevación característica de la presión arterial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la definición de presión arterial? En el último consenso de hipertensión arterial publicado en Argentina en el año 2025, se presentan estos valores para la definición de hipertensión arterial que no se han modificado en los últimos años, ¿sí? Hipertensión arterial es la presión arterial que se encuentra por encima de 140 la sistólica y por encima de 90 la diastólica. Pero ahora yo le pregunto, ¿cuál presión? ¿Cuál es la que tiene que estar por encima de 140 para diagnosticar hipertensión arterial? Si volvemos acá, vemos que hay muchas presiones. Entonces, ¿cuál?
Pero la sistólica, ahí hay muchas sistólicas. El promedio, la media. Exactamente, es el promedio, ¿sí? Es el promedio, exactamente. ¿Y cómo? Porque en definitiva, para nosotros poder diagnosticar hipertensión arterial, nos basamos en aquella presión que tenemos, en una situación basal. Es decir, en una situación en la cual no estamos sometidos a factores presores, ¿sí? Cuando estamos en esa situación, medimos la presión arterial y ese es el valor que nos va a permitir diagnosticar hipertensión y ese es el valor que tratamos. O sea, volviendo acá, no tratamos, por ejemplo, aquel pico de presión a la mañana temprano que por ahí está como llegando a 200, por ejemplo. Ese no lo tratamos, ¿no? O algunos otros que están por 140, por 145, no tratamos esos valores. Eso no nos sirve para diagnosticar hipertensión arterial. Lo que nos sirve para diagnosticar son los valores promedios, que son constantes, esos son aproximadamente constantes en cada persona, ¿sí? ¿Y cómo se diagnostican esos valores? ¿Cómo se diagnostica eso? Básicamente hay tres maneras. La más común de todas es la medición de la presión arterial en el consultorio. Pero hay un protocolo que es bastante complejo para la medición de la presión arterial en el consultorio, que tiene que ser un paciente que está preparado para la medición, con por lo menos media hora de reposo, no haber fumado en las últimas horas, tener la vejiga vacía, tiene que estar sin, la medida posible, sin ansiedad, sin dolor, y tiene que estar bien sentado, con la espalda apoyada, pies apoyados en el piso, el brazo a la altura del corazón sobre la mesa. Se sabe que cuando la espalda no está apoyada, la presión varía, cuando las piernas están cruzadas, la presión varía, y se tiene que medir sobre el brazo desnudo, no sobre el brazo, no sobre la ropa, ni sobre la ropa arremangada, ¿sí? O sea, teniendo todas estas características, midiendo en los dos brazos, eligiendo la más alta y y repitiendo al minuto a los dos para promediar los valores, ahí llegamos aproximadamente a un valor basal, de presión arterial basal, ¿sí? Pero cuando este método es muy bueno para el screening, si esto es normal, podemos tener cierta tranquilidad de que la presión es normal, pero si esto no, es necesario corroborar la presión arterial con mediciones fuera del consultorio, ¿sí? No se debería medicar a un paciente solo con las mediciones de la presión en el consultorio. Eso no es de lo mejor, porque son muchos los pacientes que tienen hipertensión al colesterol blanco y después algunos están medicados innecesariamente. Entonces, estos valores requieren corroboración mediante la medición fuera del consultorio y los dos métodos mejores son el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es el mapa, y después la medición que hace el paciente, que hay que enseñarle al paciente que tiene un protocolo, que generalmente se toma con los mismos recaudos que para la medición de la presión en el consultorio. El paciente se la toma en la casa, antes del desayuno, antes de la cena, mínimo 3 días, generalmente es suficiente 3 días, y lo mínimo posible con esos aparatitos automáticos que tendrían que estar validados, pero eso es un tema complicado, bueno, no importa. Entonces, con esto podemos llegar a corroborar si la persona tiene hipertensión arterial. Yo con toda esta introducción que hice, lo que quiero, a lo que voy, es que todo esto es muy ajeno a la guardia. Es muy ajeno a la guardia. Cuando se enfrenta a un paciente con presión arterial elevada en la guardia, esto como que no está, no podemos aplicar esto, no se utilizan estos conocimientos para el diagnóstico, para el manejo del paciente en la guardia, ¿sí? Entonces, a tal punto, bueno, que el año pasado se publicó este consenso de hipertensión arterial, pero y aparte se hizo otro documento también que lo publica la Federación Argentina de Cardiología, donde se trata el manejo del paciente con hipertensión arterial severa en la guardia, porque es como otro manejo, ¿sí? Es decir, que, bueno, presión arterial elevada en el consultorio es una cosa, presión arterial elevada en la guardia es otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Básicamente, cuando se nos presentan estos pacientes en la guardia, ya empezamos a hablar del documento publicado por la Federación Argentina de Cardiología, vamos a tener como dos grandes grupos, ¿sí? Este grupo que dice emergencia hipertensiva son aquellos en los cuales, además de la presión arterial elevada, hay daño agudo de órgano blanco.
Estos cuadros tienen una serie de características que nos hacen que los identifiquemos bastante, ¿no? El ACV, de cual se habló la semana pasada, va a tener una cosa, el signo de foco. Bueno, el infarto, el dolor, el edema de pulmón, la disnea, ¿no? La disnea característica, en fin, disección de aorta, el dolor. Esto medio que son, por suerte, fuera del ACV, del infarto y del edema agudo de pulmón, los otros casos no son muy frecuentes, ¿no? En la guardia, por suerte. Y esos tres que son más frecuentes, ACV, IAM y edema agudo de pulmón, tienen unas características que nos permiten actuar. Creo que hay bastante seguridad para saber lo que hay que hacer en esos casos, ¿sí? Pero para mí, y en mi opinión, el gran tema que ahora estamos tratando es el otro, es el de la hipertensión arterial severa, aislada, porque aislada quiere decir que no hay daño de órgano blanco, ¿sí? A ver, quiero ver si acá está. Esto está publicado también en ese consenso del que hablé. La verdadera urgencia hipertensiva es el 13, bueno, esto fue un estudio que se hizo, ¿no? Entonces, es del 13%, 13,8%, mientras que el 86,2% son pacientes con hipertensión arterial severa aislada, ¿sí? No están sufriendo daños de órgano blanco, pero sí están con la hipertensión arterial muy elevada, ¿sí? Y estos tienen, yo creo, en base a todos los años de experiencia que tengo, es el caso de todos los días, ¿no? Es el caso de todos los días, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que la hipertensión no tiene síntomas. Tiene que quedar claro que la cefalea no es síntoma de hipertensión. Más, la hipertensión no tiene síntomas. Entonces, estos pacientes, estos con hipertensión arterial severa aislada, llegan generalmente muy sintomáticos, pero no son síntomas específicos de hipertensión. Y esto es para mí uno de los puntos fundamentales de esto. Hay que prestarle atención a los síntomas del paciente y elaborar y hacer una elaboración clínica. La presión arterial elevada es un detalle, pero lamentablemente sucede con frecuencia que se enfocan en la presión arterial y se olvidan de toda la clínica del paciente, y el paciente puede tener en el consultorio del cardiólogo por abdomen agudo y por migrañas, por convulsiones, por temas clínicos varios, porque no se está elaborando el paciente. El año pasado, sin ir más lejos, bueno, un visitador médico me fue a ver al consultorio porque lo derivaban al cardiólogo por hipertensión. Pero él consultó en la guardia por un dolor intenso en el hipocondrio derecho, muy intenso. Cuando él me consulta a mí, lo manda a hacer tomografía y tenía un cálculo renal, ¿no? Solucionó el cálculo renal, obviamente no hubo más hipertensión. Y la semana pasada, una enfermera que me consulta, dolor en fosa ilíaca derecha, irradiado a pierna, ¿no? Intenso, con un poquito de náuseas, vómitos, náusea, taquicardia, en fin, una serie de malestares, y obviamente también presión arterial. Y bueno, estaba en mi consultorio. Pero cuando yo la reviso, esa fosa ilíaca dolía a la compresión, ya estaba con antibiótico y con analgésico, o sea que por ahí el cuadro estaba un poco ya cambiado para evaluarlo, y tenía en el laboratorio eritrocitación acelerada, proteína C reactiva positiva, o sea, signos de inflamación, pero estaba en el consultorio del cardiólogo, ¿no? Y en realidad tendríamos a alguien, si bien en la guardia se le hizo tomografía de abdomen y no encontraron nada ahí, y una ecografía, también se le hizo urocultivo, pero después de iniciar antibióticos, pero es mi opinión que hay que elaborarlo al paciente porque no se resolvió ese dolor abdominal, ¿no? Entonces, bueno, cuando estos pacientes con hipertensión arterial severa caen a la guardia, caen muy sintomáticos y hay que poner el foco de la atención del médico en los síntomas, un poco para no pasarnos este grupo, y yo creo que no son demasiado sintomáticos y característicos, pero bueno, para estar seguro que no nos pasamos esto, pero si esto no es, cuando son aquellos pacientes, generalmente hay causas secundarias que elevan la presión arterial y no hay que no hay que dejar que pasen de alto, ¿no? Bueno, entonces esto, a ver qué más sigue. Bueno, esto es lo mismo, es el estudio que publicó estos resultados del 87% de hipertensión arterial severa aislada, ¿no? Muy bien. Acá un poco yo voy a dar una opinión mía o de mi experiencia, y es que cuando nos vamos a enfocar ahora en los pacientes estos, del grupo de hipertensión arterial sin daño de vaso blanco,
En el consenso habla de que, según los estudios, la mayoría de estos pacientes había estado tomando antiinflamatorios, AINES, por ejemplo, la semana previa y habían abandonado la medicación como factores desencadenantes del episodio que los llevó a la guardia. Ahora, yo voy a dar una opinión que es mía, que vamos a discutir, y es que, en realidad, si una persona estuvo tomando AINES una semana antes o abandonó la medicación y la presión le sube, no va a ir a la guardia por eso, porque no la puede sentir. Eso es que también tiene que aclarar. No, nuestro cuerpo no tiene receptores de los niveles de presión. No sentimos nuestra presión. Entonces, si yo abandono mi medicación antihipertensiva y se me eleva la presión mucho, no lo voy a percibir, no puedo percibir. Entonces, no creo que sea ese el motivo de estas consultas, ¿no? Pero bueno, ahí en el estudio hay una relación estadística significativa, ¿no? Son síntomas los que lo llevan al paciente a la guardia. Y de ahí viene lo que yo creo que es destacable en base a mi experiencia, que es la descarga adrenérgica, la causa más importante de las consultas en la guardia de estos tipos de pacientes. En definitiva, lo emocional. Porque el paciente tiene cefalea, tiene epistaxis, tiene ojo rojo, tiene rubicundez, tiene mareo, y principalmente se alarma. Al alarmarse, genera una descarga adrenérgica y va a elevar la presión arterial. Y es lo que generalmente los trae a estos pacientes a la guardia. Yo creo que este enfoque es fundamental. Yo me baso en mi experiencia y siempre que me presentan un paciente con presión arterial elevada, en mi práctica lo empiezo considerando el factor adrenérgico y emocional y prácticamente no falla eso, ¿sí? Lo que pasa es que hay que querer interrogarlo porque muchos, a veces cuando se lo trata al paciente en la guardia, se minimiza la importancia de esto y es para mí importante porque, porque eso si logramos explicar el cuadro, uno tiene certeza de que está actuando bien. O sea, si me viene un paciente con 200 de presión arterial con una cefalea intensa, primero yo lo interrogo y si logro descubrir este componente, me da una certeza de que estoy actuando bien. Esto no es más que una descarga adrenérgica, no hay otra cosa, ¿sí? Entonces, yo insisto en que se tiene que, sin obviamente, no somos psicólogos, no nos vamos a poner a ser imprudentes, pero... El médico de guardia nocturno, que es mi caso... Sí, psicóloga, sí, supongo que sí. Pero es como que uno, ese elemento lo tiene que tocar y siempre es relevante, siempre es relevante. Bueno, ¿qué más les quería decir respecto a esto? Bueno, esa famosa descarga enérgica me parece que... lo que yo quería decir es que también desde mi experiencia, que bueno, estuve con muchos colegas en muchos lugares, es que, bueno, destaco que el colega no interroga y hasta casi diría, me parece, porque por forma que me contestan, yo siempre les pregunto cuando me mandan las consultas, ¿cómo está el paciente tan nervioso? Y es como que un tema que ni saben, pero parece que tampoco les interesa. Pero debería interesarle para poder llegar a un buen tratamiento de esta clase de pacientes, ¿no? Entonces, disculpen que insista, cuando caen estos pacientes, analicen los síntomas. Y en última, o mejor dicho, en primer lugar, hacia donde se tendría que inclinar nuestra acción terapéutica, que es a calmar los síntomas. Esa podría ser, claro, analgésicos, pero bueno. Y, bueno, ahí está bueno. Esto estaría bueno si lo quieren leer, porque el documento creo que tiene 5 páginas, 6 páginas, está bueno, ya lo voy a mandar, lo voy a compartir. ¿Y qué propone como protocolo de acción? Una vez que ya hemos descartado las urgencias, por las dudas, el tema ese viejo de urgencia y emergencia ya está dado, ya está desechado. Solamente hablamos de urgencia o de la hipertensión arterial severa en guardia. Este estudio, los estudios han demostrado que con poner al paciente en reposo de 30 a 60 minutos, ya tenemos un gran porcentaje de pacientes que resuelven la urgencia o esta urgencia. Con eso, por lo menos un 30%, si no llegan a normalizar la presión, por lo menos baja de ese 180, 110 que define esta situación. Y hay una cosa también importantísima. El médico no tiene que estar nervioso.
porque están nerviosos los médicos cuando enferman, y el enfermero obviamente que menos. Otra cosa, yo opino, complejizar al paciente es un problema, ¿no? Y también sucede, o sea, el paciente llega con una cefalea intensa, 180 de presión, ¿ah? Oxígeno, monitor, en fin, vía. Eso es una complejización del paciente que creo que nos favorece. Si nosotros abordamos el caso con el protocolo, lo primero que tenemos que hacer es, primero uno mantenerse tranquilo, eso no lo dice, pero porque los pacientes en el consultorio después me dicen, yo he visto al médico nervioso y me he puesto más nervioso, he visto al enfermero tenso, nervioso, apurado, y me he puesto, ¿no? Entonces, tranquilidad. ¿Cómo? ¿Ah? El cirujano nervioso. Claro, claro. Es como yo digo, como ir en un avión y que el piloto entre en pánico, digamos, ¿no? Entonces, una vez que hemos hecho el reposo del paciente, ya hemos esperado, pero yo creo que ese reposo tiene que incluir al médico que realmente le da contención al paciente. O sea, que el paciente tiene que ver que el médico está dominando la situación, no que el médico tiene más miedo que el paciente, ¿sí? El médico y el enfermero. Entonces, cuando el paciente se empieza a tranquilizarse, y ahí se pueden resolver muchos casos, ¿sí? El consenso o este documento dice que si pasada la hora sigue con hipertensión severa, entonces se puede actuar farmacológicamente, ¿sí? Y dice una serie de no que son fundamentales. Endovenosos, no. No se usan endovenosos. No se usan sublinguales, hipotensores sublinguales, no se usa furosemida en ninguna presentación. Ni endovenosa, ni intramuscular, ni vía oral. Furosemida no se usa, ¿no? Se utiliza medicación vía oral. Ese es el protocolo. Y hay que tener en cuenta esto, porque hay otra cosa que no se debe hacer, que es cada media hora dar más medicación, porque las drogas vía oral tienen un tiempo para alcanzar la concentración máxima en sangre. Entonces, supongan, la anlodipina, creo que son como 6 horas, si no me equivoco, ¿no? Entonces, si yo le doy anlodipina, no puedo pretender la media hora que esté bajando, ni a la hora, ni a las 2 horas, ¿sí? Tengo que respetar eso. Entonces, mínimo, darle vía oral y esperar 2 o 3 horas continuamente con el descanso del paciente, ¿sí? Y ahí realmente, porque esto, según este documento, estos son casos que requieren una disminución de la presión de 24 a 48 horas. Si no hay urgencia acá. Y el uso de medicación endovenosa para estos casos, o de sublingual, ¿no? O de furosemida, puede producir un descenso brusco y abrupto de la presión arterial, y recuerden que hay órganos que tienen autorregulación y la pueden perder, como es el cerebro, el corazón y los riñones, ¿sí? Entonces a veces uno puede bajar tanto la presión que puede llevar la presión a niveles por debajo de la autorregulación y producir isquemia en el corazón, en el cerebro o en los riñones, por ejemplo, que tienen autorregulación. Entonces, ¿cuáles son los no? Endovenoso no, sublingual no, furosemida no, y no... O sea, no dar cada media hora medicación vía oral, ¿no? Porque no es lo correcto. Bueno, ahora yo voy a dar también una opinión, es mi opinión, pero la discutamos, ¿no? La discutamos. Yo no me parece, a mí, en mi opinión, así de todo acertado, medicar vía oral al paciente, porque o el paciente es un hipertenso severo verdadero, por lo tanto hay que tratarlo en consultorio porque la normalización puede tomar semanas, ¿sí? O es una descarga adrenérgica y va a salir medicado sin necesidad, que lo he visto mucho. Hay muchos pacientes medicados sin necesidad. Entonces, para evitar el paciente medicado sin necesidad, yo personalmente, yo no lo hago. Si estuviera en la guardia no lo haría, ¿no? Y como le digo, y si un hipertenso severo, esto no es de hoy, ni de ayer, ni de anteayer, esto tiene mucho tiempo, entonces tranquilamente uno tranquiliza al paciente, le explica y lo manda al consultorio. Si es posible que vaya rápido para evitar la ansia del paciente, y el cardiólogo ahí corroborará el diagnóstico y medicará e irá bajando la presión arterial, lo cual puede tomar semanas, ¿sí? Así que bueno, esto es, sí, y por otro lado, en
tratamiento farmacológico, no se olviden de tratar los síntomas que trajeron al paciente a la guardia, y si la elaboración clínica de los síntomas lleva un diagnóstico, tratar el diagnóstico, porque por ahí es una cefalea, por ahí una migraña, que va a tener que ir a ver al neurólogo. Bueno, yo le trato la migraña acá en la guardia, la presión bajará sola, o bajará un poco, y ese es el tratamiento, y bueno, lo mandaré con el neurólogo, ¿sí? Pero bueno, no hay que poner en estos casos tanto énfasis en la presión arterial, sino en el cuadro clínico del paciente, ¿sí? Muy bien, no sé si hay una pregunta. Preguntarle al paciente en invierno, ¿se automedican con Replianex? Claro, exactamente. Todo eso, por eso hay que elaborarlo clínicamente al paciente, hay que elaborarlo. Porque hay pacientes que, además de que están con la descarga enérgica casi todo, muchos están tomando, claro, como Replianex, o estuvieron abusando de los AINE o Cura Plus, claro. O bien ha abandonado también, por ejemplo, si el paciente, si nos presenta este paciente en la guardia, es un hipertenso, que supongamos que abandonó la medicación, lo que logra traer a la guardia son los síntomas. Entonces, nos enfocamos en los síntomas, los tratamos, los elaboramos un diagnóstico, decimos una conducta que le pase los síntomas, y con respecto a la presión, yo le pondré de vuelta su medicación habitual, y al cardiólogo, ¿sí? Pero digamos, el manejo definitivo tiene que ser después de un análisis clínico de toda la situación del paciente, ¿sí? Y bueno, esto me parece a mí fundamental. Y hay una serie de cosas que no hay que hacer. No hay que decir al paciente que está al borde de la ACV. Eso no hay que hacer porque lo dicen. El paciente ya viene con Y eso. daña, O sea, pero lo dicen algunos colegas nuestros. Sí, eso es verdad, pero también pasa, yo tengo por experiencia propia, el paciente que se levanta a las 3 de la mañana a tomarse la presión. Sí. que El va a paciente me toma tomar la presión. y dice que de ahí a punto se cruzó con la parte de la presión y le tomó la presión. Sí. Viene Bueno, ya sintomático. claro, Eso es educación del paciente. Claro, eso es, por eso, claro, totalmente. Es que la educación del paciente es es uno de los grandes recursos terapéuticos. La educación del paciente. El paciente tiene que estar, claro, hay que sacar al paciente la pésima costumbre de vivir midiéndose la presión, la pésima costumbre de medirse la presión cuando se siente mal, porque cuando se siente mal va a entrar en alarma, va a haber descarga adrenérgica, va a haber elevación de la presión. Entonces, cuando el paciente, porque si quieren en todo caso evaluar la propia presión arterial, tienen que hacerlo con las condiciones que planteamos al principio cuando hablábamos de la medición de la presión arterial en el consultorio. Pero generalmente los pacientes no siguen esas condiciones, por lo tanto, hay que enseñar al paciente, no se mide la presión cuando tiene dolor de cabeza, cuando tiene mareo, cuando tiene zumbido, cuando le sale sangre a la nariz, o bien si se la mide, entienda que es una reacción natural, ¿sí? Y por más que suba a 200 la presión, no le va a dar ACV al paciente. Yo les digo al paciente, se los aclaro bien, por más que le suba a 200, no le va a dar ACV. El ACV, si bien la hipertensión arterial es un factor de riesgo mayor para el ACV, pero eso implica una presión arterial elevada de años, que durante años va actuando, va dañando el árbol arterial hasta que en un momento se produce el ACV. Pero no es que porque hoy me subió la presión, hoy me va a dar un ACV. Y como se lo dicen al paciente en la guardia, ya sea algún familiar, algún comedido, pero también a veces a alguien del servicio de salud. Algún cardiólogo, doctor. Puede ser, sí, puede ser de todo. Y el paciente, entonces, sí. Cuando tenga 140, venga aquí y me instala aquí que me baje. Claro, sí. Yo a la mañana de los días siguientes tenía que entregar 10 pacientes sentados en la sala de espera con sus dos pastillitas tomadas. Claro. Porque no se quieren ir. Claro. Si no le bajó la presión, exactamente. Para él se ve en la cama. Claro, sí. Entonces, eso como dice como también dice la doctora, hay que educar al paciente porque es un recurso terapéutico muy importante. Sí, muy importante. Entonces, bueno, quedó claro, no sé si se entiende. Yo creo que el tema así planteado es disruptivo para muchas, sobre todo para el paciente,
porque el paciente, como digo, viene con la idea que me va a subir la presión, como me va a subir la presión, me va a dar una ACV. Como yo le digo al paciente, el paciente que cree que sube la presión y se rompe algo arriba, y eso no es así, ¿ya? Pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, no sé si quedó claro, hay una pregunta en el chat, ¿o no? A ver, sí. ¿Mm? Bueno, miren, entonces, creo que esto implica un cambio de paradigma también porque por ahí había conceptos de años previos, consensos previos que han cambiado un poco, y acá están un poco sintetizados, no tratamos cifras aisladas del tensiómetro, tratamos cuadros clínicos y tratamos pacientes, ¿sí? El manejo agresivo de la hipertensión arterial asintomática en la guardia puede causar iatrogenia como isquemia cerebral o miocárdica. Obviamente, la hipertensión arterial asintomática, eso de asintomática se está haciendo alusión a que no está en urgencia, o sea, no está ni disecado, ni infartado, ni con ACV, pero seguro que está muy sintomático, ¿eh? Con náuseas, o vómitos, o mareo, o rubicundeo, o epistaxis, o cefalea. Eso sí, seguro que va a tener mucho, pero eso no son síntomas específicos de hipertensión. El 30-40% de los pacientes normalizan las cifras solo con 30-60 minutos de reposo físico y mental. Y ahí tiene que colaborar mucho el médico y el enfermero, ¿sí? Hoy he hablado con uno de los chicos de la guardia y hablando de esto me decía que no había lugar físico, pero yo creo que no hay problema en dejarlo al paciente en la sala de espera si el paciente ya sintió la contención del médico y del enfermero. O sea, si uno le explica, mire, esto se trata así, tranquilícese, no va a pasar nada, esperemos un rato. Ya el paciente, si se siente contenido, puede esperar afuera, si no hay cama adentro, ¿sí? Y ahí yo creo que eso le va a servir. Y acá ve, la autorregulación del flujo sanguíneo en hipertensos crónicos requiere descensos graduales, por eso es que eso se maneja en consultorio. Por eso es que, en mi opinión, que no es la de este documento, es que yo preferiría que eso se maneje en el consultorio. Es decir, corrobore y que se maneje en consultorio, porque en la guardia posiblemente la descarga venética no haya terminado todavía, entonces nos va a costar bajarla, digamos, ¿sí? Y de todo, bueno, como ya se habló la semana pasada de accidente cerebrovascular y los otros casos de urgencia y hipertensión son, por suerte, poco frecuentes y característicos, solamente nos quedaría hablar un poquito de edema agudo de pulmón, ¿sí? Edema agudo de pulmón hipertensivo, ya que estamos hablando de este tema, porque con el edema agudo de pulmón no solo se puede dar por hipertensión, sino por otras causas. Por ejemplo, el infarto puede dar un edema agudo de pulmón o una arritmia, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial, cuando sube bruscamente, pero ese ascenso brusco no se refiere a momentáneo, pero cuando un ascenso de la presión arterial de pocas horas, va a producir una sobrecarga de trabajo en un ventrículo que no está sano, no le va a dar un edema agudo de pulmón a una persona sana, por más que le suba la presión. Esto le da a un corazón que ya está enfermo, que puede tener disfunción sistólica o puede tener disfunción diastólica. En definitiva, este ventrículo que ya está afectado, al tener una sobrecarga de trabajo por una hipertensión arterial o por una elevación de la presión arterial, falla. ¿Qué significa que falle? Empieza a aumentar la presión cuando se llena. O sea, el corazón tiene una sístole, se contrae y se relaja. Cuando se relaja, tiene una presión. Esa presión tiene un valor normal. Cuando ese valor aumenta, se congestiona la vasculatura pulmonar. Generalmente se empieza con congestión intravascular, se empieza a aumentar la presión dentro de la arteria pulmonar, y si progresa, se produce el edema agudo de pulmón, que es la congestión extravascular. Cuando se produce la congestión extravascular del pulmón, estamos en un edema agudo de pulmón, ¿sí? Y que también es un cuadro muy característico, que va a ser una disnea, que es una disnea muy desesperante con hipertensión arterial. Y, bueno, como síntomas característicos de esa sobrecarga, si uno lo puede ocultar, va a encontrar otras cosas como el ritmo de galope y los crepitantes, ¿sí? Entonces, con esos elementos diagnosticamos, ¿sí? Hipertensión arterial,
disnea de desarrollo relativamente rápido, crepitantes, taquicardia o ritmo de galope. Sabemos que estamos ante un edema agudo de pulmón hipertensivo y, como habíamos comentado antes, la conducta es bastante sencilla. La primera es bajemos la presión y diurético. Generalmente, cuando uno logra ya que el riñón responda, se suele ver un alivio bastante rápido del síntoma, ¿no? Entonces, no sé si hay otra cosa más, me parece que había tanto para hablar que me quise acortar lo más que pude para no cansar ni aburrir, y eso es básicamente lo que quería decir. No sé si hay dudas o preguntas sobre lo que se habló. Y como tratamiento para iniciar el tratamiento bioral con un paciente guardia, tal vez hipertensiva, Sí, ¿con cuál recomendar? los sartán, porque me parece que es uno que más rápido actúa. Con el que tenga, sí. Los sartán no van a ser. Sí, media hora, una hora, tranquilizarlo. No, no necesariamente normalice, que baje un poco, que por lo menos que salga de ese rango que define la severidad, que es el 180, 110, que le baje y ya lo pueda y mandar al cardiólogo. La mayor posible 24 horas, no porque va a tener una ACV, sino porque hay toda una carga emocional y una necesidad de contención que, bueno, que se lo atienda rápidamente. Sí. También lo que es importante tocar más del 30%, ¿no? Claro, eso en general con casi todas las urgencias hipertensivas, ¿no? Y excepto con la disección de aorta, sí, que ahí así hay que, pero en general con la otra, que es la hipertensión arterial severa sin daño de órgano blanco, con que le bajes un poco, y sobre todo, si le logras bajar a menos de 180, ya por ahí ya puede irse el paciente, porque eso se tiene que seguir manejando en consultorio. En cambio, bueno, en el caso del edema de pulmón, claro, le baja un 30%, pero bueno, ese va a internarse, obviamente, ¿sí? Claro, sí, ese sí, no se lo baja, no se lo normaliza, digamos, ¿no? Carlos Viñote está haciendo una pregunta. Sí, lo que quería consultar es que me ha pasado más de una vez en pacientes que tenemos internados en la terapia, que están hipertensos severos, comienzan con dificultad respiratoria. Varios pacientes hipertensos severos o con registros de hipertensión severa en la terapia que comienzan con dificultad respiratoria. Y los vas a examinar y no escuchás los rales, no tiene rales. Lo que tiene es un broncoespasmo severísimo. Mi pregunta para César, si eso se puede considerar como un estado previo al edema agudo del pulmón o una reacción o un mecanismo de defensa del pulmón ante la hipertensión. Sí, podría ser tranquilamente una manifestación precoz de un edema agudo del pulmón, ¿sí? Bueno, ahí hay que manejarse, habría que normalizar la presión de este hipertenso, y a veces se usa el diurético como tratamiento y como diagnóstico, ¿no? El paciente responde al diurético y, bueno, hace el diagnóstico de falla de bomba. Pero sí que se hace. Y por otro lado, en terapia intensiva es bastante común que sean pacientes tanto cardíacos como respiratorios. Y la descompensación respiratoria descompensa el corazón y viceversa. No responden a los broncodilatadores de ninguna forma. A lo que responde es a bajar la presión. Claro, ahí habría que posiblemente bajar la presión arterial y usar diuréticos, ¿sí? Sí, a eso responden, pero son casos de broncoespasmo muy severo que no se ven con broncodilatadores. ¿Cuál es la incidencia, digamos, en una evaluación cardiovascular prequirúrgica para una endoscopía, que un paciente tenga un registro de hipertensión arterial en el consultorio? ¿Y cuál sería su manejo y si contraindica algún procedimiento? Claro. No, en principio no. Con la presión arterial no. O sea, si es una hipertensión arterial severa, por lo menos lo que hago es plantear si la intervención es impostergable. Si se la puede postergar, es una cosa que es prudencia, me parece muy prudente, sacarnos la duda si estamos frente a una hipertensión verdadera o no, y recién hacer la endoscopía.
Ahora, si urge, se la puede hacer la endoscopia, por más que esté hipertenso el paciente, no pasaría nada particular, no hay un riesgo particularmente aumentado. Pero si podemos esperar, es prudente esperar. Obviamente han cambiado mucho los paradigmas, porque yo desde que hacía la práctica en la guardia, cuando era estudiante, era el diurético y el enalapril endovenoso. Claro. Obviamente han cambiado mucho. Esas dos cosas están totalmente prohibidas, y el enalapril hay que tener en cuenta que es una droga difícil de manejar porque uno hace un bolo y entonces eso no se puede titular, no se puede controlar bien el efecto y puede dar hipotensión. A veces pasa, ¿no? O no hace efecto o hace hipotensión. A veces se logra el efecto, pero también pasa que uno se puede pasar. Cosa que que si está bien utilizada la nitroglicerina no pasa. Pero en definitiva, para estos pacientes de los cuales hemos hablado, enalaprilato no. Y furosemida no. En ninguna presentación, ni siquiera vía oral. En la hipertensión tratada en forma ambulatoria por el cardiólogo, las demás medidas higiénico-dietéticas, bajar el sodio, aumentar el potasio, la hidratación y el ejercicio, se sigue manteniendo como prevención. Totalmente, sí. Son fundamentales, digamos. Y la idea de esta charla también era extender el tema a los pacientes internados, que vienen a hacer un manejo muy parecido al de la guardia, porque el paciente que está internado claramente está bajo una descarga adrenérgica porque está con dolor seguramente, o con ansiedad y muchas otras incomodidades, como a veces no poder ir al baño, y bueno, entonces cuando uno también encara a un paciente internado, tiene que encararlo también desde ese punto de vista. Es muy posiblemente un paciente sometido a un factor presor. Hay una elevación circunstancial de la presión arterial, y otra vez nos enfocamos en los síntomas y tratamos esos síntomas, ¿sí? Generalmente el dolor y la ansiedad son los más comunes que vemos acá en el paciente internado. Y un paciente que está con tratamiento para su hipertensión, etcétera, ¿qué estudios tendríamos o qué estudios tendría que saber, por las dudas, algún paciente o algún familiar que esté escuchando? ¿Qué estudios tendría que indicar el cardiólogo para que rutinariamente evitar la aparición de comorbilidades relacionadas a su hipertensión? Me refiero, si hay que ser el electro, el mapa, estudios de econometría y demás. Lo más básico y lo más importante es la consulta y la medición en consultorio con la técnica adecuada. Que la medición en el consultorio es muy buen método de screening, es decir, me permite saber si la presión está bien controlada o si el paciente no es hipertenso. Y es decir, si me da bien la presión en el consultorio, me puedo quedar bastante tranquilo que las cosas están encaminadas. Y si da alta, hay que proceder a medirla fuera del consultorio. O sea, lo básico de lo que estoy diciendo para evitar complicaciones es la consulta y la medición bien hecha en el consultorio. Y de ahí se toman decisiones. A veces se encuentra presión alta y hay que hacer un mapa para corroborar, digamos, si está realmente mal controlada la presión, ¿no? Lo más fundamental es el mapa como método complementario. Y después, según ya la clínica, podemos pensar en otras cosas. Pero lo que está indicado como básico sería el ecocardiograma que se sugiere y mapa. Acá hay varias enfermeras. ¿Cuál es la técnica ideal para la toma de la presión? A mí, cuando estuve pasando clínica 2 o 3, casi me desapruebo porque no se tomaba bien la presión. Entonces, porque había que medir el pulso. Exactamente. El estetoscopio no va debajo del manguito. Claro. ¿Cuál es la técnica para que las chicas que nos están viendo y las que están presentes puedan hacer una toma de presión lo más adecuada? Bueno, es interesante porque la técnica a veces tiene una complejidad que es muy poco observada. Cuando se utiliza el esfigmomanómetro aneroide, la técnica correcta es primero medir la presión de oclusión, que le llamamos, es decir, tomar el pulso radial e inflar el manguito. En el momento en que desaparece el pulso, esa es la presión de oclusión. Se desinfla el manguito, se coloca la campana
dice el doctor, no por debajo del manguito, sino sobre el pliegue del codo, y se tiene que inflar más o menos 20 milímetros de mercurio por encima de esa presión de oclusión y bajar lentamente la presión. No creo que se haga. Por eso es que es mejor hacerlo con tensiómetros digitales. Actualmente se recomienda usar tensiómetro digital, porque ese tensiómetro sí respeta eso, ya tiene su software que hace aproximadamente un ascenso del inflado por aproximadamente 20 milímetros por encima de la presión de oclusión, ¿no? Entonces, hay que usar en la medida de lo posible un tensiómetro digital. Y después hay que tener en cuenta todas las cosas que habíamos mencionado aquí, que es la posición del paciente, bien sentado, pies apoyados, espalda apoyada, brazo desnudo, ambiente tranquilo, sin ruido, ¿no? Y el paciente con un reposo de media hora. Bueno, eso, la verdad que llevado hasta la práctica, todo eso en la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y después medir la presión e interpretarla, ponerla en contexto para poder sacarle provecho al dato. Existen diferencias importantes entre medir la presión Sí. en el brazo, en el antebrazo, en la muñeca, en la pantorrilla. Sí, porque por alguna situación quirúrgica, Claro. A veces se tiene que tomar la presión en otra. Claro. Lo normal en el adulto es en el brazo, digamos, ¿no? Pero a veces no queda otra, por el tamaño del miembro, o es que tomarla, bueno, es una aproximación aceptable, ¿no? Tomarla en la pantorrilla o tomarla en el antebrazo, digamos. Pero lo correcto sería en el brazo. En los niños sí está indicado tomarla en el miembro inferior, ¿sí? Pero en el adulto debería ser en el brazo. Dada la circunstancia, podemos aproximarnos a la presión tomándola en la pantorrilla. Sí. Bueno, hoy he aprendido varias cosas. Por ejemplo, lo del diurético y el enalapril. Claro. Y lo segundo es que yo creí que el tensiómetro anaeroide era más específico que Claro. No. Es lo que Son te mitos dice que todo se van el derribando. todo el mundo te dice que no uses el tensiómetro. Claro. Yo me lo compré, pero el doctor ya me dijo que esto no. En realidad lo que en realidad se está empezando a usar y le cuesta mucho al paciente, no se toma la presión. Claro. Así. Sí, yo ya les digo que no se la tomen. No, pero no se tome la presión. Sí, yo Esto para que se está molestando. Sí, no se puede, pero no se puede. Los que son menos recomendados son los tensiómetros de muñeca. Ah, Lo ideal es el tensiómetro de brazo y digital. o sea, el digital, el del brazo, pero De brazo. el del brazo, pero Sí, digital, no el de la muñeca. El de la muñeca no. El de brazo, Claro. el brazo corto y Sí, no. eso no puede. Doc, y en el contexto de hipertensión con fibrilación auricular, ¿qué trataría? ¿Voy a la frecuencia cardíaca Claro. o a la hipertensión? No, pero a ver, depende, digamos. Estamos hablando de los crónicos, si son crónicos, si es agudo, porque la hipertensión en sí siempre es crónica, ¿no? Y la FA, bueno, si es ponerle una FA aguda, habría que, si es aguda, bueno, hay que proceder a la cardioversión, y bueno, y ahí, paralelamente vas a tratar la presión arterial, digamos, ¿sí? Sí puede ser que si la presión ha habido alguno de estos casos de descarga adrenérgica y elevación de la presión, puede haber desencadenado la fibrilación, claro. Pero bueno, vamos a procurar la cardioversión farmacológica si el paciente, y sí vamos a normalizar la presión, depende de la situación, vía oral, lo más probable que sea por vía oral. ¿Sí? Y ver también si no es secundaria, la fibrilación es otra cosa. Claro, si no es otra cosa, claro, vamos a hacer el manejo de la, o sea, el primer manejo es si es aguda y la cardioversión, ¿sí? Después ver los factores que la pueden haber desencadenado, entre los cuales puede estar la presión elevada, ¿sí? Podría estar la presión elevada. Entonces, la tratamos la presión, empezamos con los protocolos, que si no hay nada de urgencia, la podemos dar vía oral, y buscamos, si no es la elevación de la presión la causante, si hay otras, ¿no? Infecciones o cosas. ¿Y la cardioversión eléctrica o con Esa la cardioversión eléctrica es cuando hay descompensación hemodinámica o cuando ha fallado la cardioversión farmacológica. Pero si el paciente está estable hemodinámicamente, hacemos farmacológica. Bien. Acá somos amiodarol, sí. También. Aquí en sí usamos amiodarol. Sí. Intravenosa. Intravenoso, sí. Se hace una carga, sí, y de ahí un mantenimiento, sí. Aquí Alexis pregunta en el chat, dice,
al tensiómetro de mercurio. Sí, Si hacemos un ranking sí. de los tensiómetros, ¿dónde lo colocamos? Está prohibido, digamos. Ya no se usa más el de mercurio, ya está prohibido. Sí, está prohibido. Y de ahí sería el sfigmomanómetro aneroide y, digamos, en segundo lugar, y en primer lugar de utilidad sería el digital. Excepto en la fibrilación auricular, que puede dar falla cuando es Claro. digital, y por ahí, Eso te iba a decir. por ahí hay que usarlo, y también en la eclampsia. La embarazada, también es mejor usar a veces el manual, pero en el otro caso, el digital. Y el paciente con enfermedad renal crónica, Sí. hipertenso, Sí. ¿es un objetivo de TEA para...? Sí, sí, el renal tiene unos objetivos un poco menores que el resto de la población, si no está en diálisis, y si está en diálisis es muy difícil de tratar, es muy difícil de tratar. Sí, son a veces intratables, Sí, sí. sí. Porque la diálisis, el día de diálisis es una cosa y el de no diálisis es totalmente distinto. Es muy difícil, es muy complicado tratarlo a esos pacientes. Sí. El tema del cameledema agudo de pulmones Sí. lo que trató un poco fue el tema del balance. Yo hablo de pacientes Sí, que no saben. Sí. Por donde el tema, sobre todo en los viejitos que tenemos el tema del propio inscrito de balance, ingreso y egreso. O sea, todo lo que ingresa el paciente y lo que egresa le mandan así. Es decir, todo expandirlo con mil, que no hay un buen control del ritmo diurético. Claro, fundamental eso. Hablar del paciente para todo, o sea, hay que sumar Claro. todo. Sí, Porque sí, hay sí. un problema en las hojas de balance. El sistema no puede resolver Eso hay que arreglarlo. para calcular bien lo que entra y lo que sale. Sí, Porque la hoja de balance son todos que distintos. utiliza porque hay que mejorarla. Sí. Y tenemos que trabajar con el sistema. Bueno, es un buen punto, una buena observación para que podamos mejorar. Sí. Hay un sistema de observación de familia. Si el paciente está orinando, si no está orinando, cuándo está orinando, cuándo se le está administrando. El tema también los balances, o sea, los planes de hidratación muy prolongados. Más esos pacientes que por ahí han sido confundidos, todo para que se marque todo. La nutrición enteral, la parenteral, Claro, todo eso es fundamental. Sí. fundamental en el paciente que toma el palo de terapia. Claro. Comúnmente que cada terapia tiene una sola vasija. Lo que aquí en la sala no. Claro, pero podemos, más allá de eso tenés que anotar todo. O sea, Carlos, no tenés el control estricto de la diuresis porque el paciente Y la tira- y orina Pero normal. ahora son casos puntuales, no todos los pacientes le pedimos son casos excepcionales. No tienes un Bueno, yo voy a compartir después en el grupo, voy a compartir el artículo que está muy bueno porque es cortito y bien concreto, para que me parece que para mí es útil, lo usamos para la guardia y para el paciente internado. ¿Sí? Perfecto, si usted lo comparte, lo vamos a subir al grupo, Claro. pero también cuando subamos el video en YouTube, lo vamos a poner el link que Claro. está en la nube para que lo puedan descargar. Exacto. No, disculpe, porque bueno, les tarde a la charla. Con el tema del manejo de la medicación bioral, ¿es tanto para los pacientes de guardia como para los pacientes internados también? En general sí, si el paciente de internado tiene tolerancia oral, sí. Ahora, si no tiene tolerancia oral, hay que analizar bien el caso, pero es muy probable, si no tiene todavía tolerancia oral, es muy probable que lleve poco tiempo de postoperatorio. Y es muy probable que haya que manejar dolor, haya que manejar ansiedad, frío, globo vesical, esas cosas, ¿no? O sea, hay que manejar. La hipertensión es muy probable que sea secundaria a lo que le está pasando al paciente. Entonces, claro, no, en general no, porque el efecto de la medicación antihipertensiva se va acumulando. Entonces, si unas horas no toman, difícil que se tenga problemas con la presión. Pero bueno, si habla del postoperatorio está hipertenso, habría que analizar todo. Seguro que está con dolor, y con ansiedad, y hasta con frío, y aquí capaz cuenta con globo vesical, ¿sí? Todas esas cosas, habría que ver eso, ¿sí? Y en última, una vez que está todo eso visto, que el paciente está con confort, está relajado, si sigue por eso yo esperaría, no va a pasar nada, yo esperaría que pueda tolerar por boca para tratarlo por vía oral, ¿sí? A no ser que
se produzca una urgencia, es decir, que el paciente haga un edema de pulmón en el postoperatorio, le puede pasar un evento coronario, bueno, ahí ya es otra cosa, ir a terapia y ya el manejo específico, ¿no? Muy importante la educación, como está diciendo el paciente, que sepa el paciente que no es una cita tradicional, que Claro, de eso se tiene que preocupar. sí, se puede. Nosotros tuvimos el año pasado, no sé si vos has estado con Gonzalo, una chica relativamente joven de 42, Sí, 45, evidentemente. pero severísima, que tiene una parálisis facial. Entonces fue una parálisis facial y estuvo hipertensa durante toda la internación en terapia y durante toda la Sí. internación en piso y se Fue fue. hipertensa como Pero había llegado. logramos normalizar la presión como 5 meses después. Y ahora está con presión bien en este momento, pero con una función renal un poco alterada y está en plan de denervación de la arteria renal. Pero fue un caso que nos llevó meses más o menos llevarlo a un valor aceptable. ¿Cuántos años ya traerá la hipertensión? No sabemos. ¿Cuánto tiempo puedo esperar un paciente ambulatoriamente para decir que ya es una hipertensión severa o agregar dosis de medicación? Y en el tratamiento, aproximadamente puede esperar 10, 15 días aproximadamente para ver. Sí, vos le das la medicación, esperás 10 días y lo controlás para ver. Y lo que es real, doctor, que ese paciente viene 15 veces a la guardia. 15 noches. Eso es lo que pues yo les 15 digo, noches a la guardia. yo al paciente le digo, desde que hasta que nos volvamos a ver, no se tome más la presión. Sí. Nosotros Que lo nos volvamos a ver, 15 no noches se por la tome guardia. más la presión. Porque le digo, porque yo la medico hoy, pero mañana va a seguir hipertenso, y pasó mañana va a seguir hipertenso. Posiblemente en 10 días empieza a bajar. Pero no, el paciente cree que le va a bajar ese día. Claro, y el 15 exactamente. veces a la guardia. ¿Recomendar ecografía Doppler renal para los refractarios? Para los refractarios, sí. Para se usa en los jóvenes, en los hipertensos severos, en los refractarios, los que tienen muchos factores de riesgos, en el que hace algo de pulmón a repetición, hacer pacientes generalmente complejos, se recomienda hacer el Doppler renal. Ahora sí, en general todo hipertenso no tiene mucho beneficio. Hago un comentario de Sí. manera primitiva, ¿no? Sí. De mecánica Sí. primitiva. Pero muchas veces a nosotros se nos infectan los huesos Sí. y quedamos con nutrotóxicos mortales. Y yo tengo un paciente que viene bien, no hipertenso, y tengo un paciente normotenso de toda la vida, y de repente empieza hipertensivo. Sí. Y como la primera bandera roja que tengo de daño renal. O sea, de que la banco o el ibuprofeno o lo que le estoy dando, Sí. o de repente un paciente tranquilísimo me llama, doctora, hizo 200 Sí. y ahí me doy cuenta que hay que moderar la antibiótico terapia. Claro, sí, bueno, y posiblemente sea una hipertensión secundaria a disfunción renal, o a nefrotoxicidad. Sí, bueno, y ahí a veces hace falta medicarlos. Yo tuve una paciente que recibió por una miositis autoinmune un tratamiento prolongado con corticoides y estuvo hipertensa, y la mediqué. Cuando terminó el tratamiento dejó de ser hipertensa. Claro. Sí. Bueno, ahí ya le saqué la medicación. ¿Sí? Yo no sabía si se iba a volver a la normotensión, pero volví. Claro, y los corticoides le bajan la presión por hipervolemia. Sí, exactamente, sí. Y entonces... Suelen hacer alguna hipertensión, cuando los ginecólogos la estaban tratando con la etalol endovenosa, o sea, vamos a medicación. Y yo, o sea, a no ser que ellos estén tratando una eclampsia, una preeclampsia, es otra cosa, pero si es elevación de la presión, yo lo esperaría también, porque en el puerperio hay dolor, hay incomodidad, es una situación estresante. O sea, en principio yo la esperaría. Ahora, si es manejo de una complicación obstétrica, esa ya es otra cosa. Pero mientras no haya complicación obstétrica, o sea, no estamos hablando ni de eclampsia ni de preeclampsia, simplemente elevación de la presión, yo no la medicaría, en todo caso vía oral, si es que la medico. Pero yo le daría unos días para ver y trataría mucho la situación general de la mujer, ¿no? Del dolor, las pérdidas de sangre, de líquido y el amamantamiento a veces estresante, un montón de cosas, la falta de sueño, ¿sí? Entonces yo me enfocaría en todo eso antes de medicarla, ¿no? Porque esa presión arterial es una reacción a algo, a una situación que está viviendo la paciente.
No hay que tener miedo, ese es el tema, no hay que tener miedo a la presión. Por más que llegue a 200, no le tengan miedo. No pasa nada, no va a pasar nada. O sea, si uno analiza clínicamente al paciente, sabe que va a saber trabajar, pero el miedo no tiene lugar. ¿No? Pero yo tengo un paciente que tiene 200 de presión arterial y tiene una miocardiopatía dilatada, bueno, ahí sí tengo que actuar, tampoco con miedo, pero ahí sí tengo que actuar con rapidez, ¿sí? Pero no es el caso común. El caso común es lo que hemos planteado acá, es esa hipertensión severa sin daño de órgano blanco y que en mi opinión casi siempre, pero casi siempre responde a descargas adrenales. Como por ejemplo la puérpera. La puérpera está en una descarga adrenérgica enorme, alguien en posoperatorio, por ejemplo. ¿Sí? Ellos están con un tono adrenérgico alto. Bueno, muy bien. No hay más preguntas en el chat. Le agradecemos, doctor. Hemos aprendido bastante de su charla, sobre todo nosotros que estamos lejos de ese tipo de tratamientos, pero es importante ponernos al día. Agradecemos a todos su participación y bueno, esperamos su participación en los próximos Ateneos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias.